El 22 de agosto inicia la campaña para la elección primaria. Candidatos amenazados y familiares amenazados. Ya habló el gobierno sobre la protección que le prestará a estos ciudadanos que se están midiendo en la elección primaria. Han dicho que todos tienen derecho a gozar de la protección de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Estarán dispuestos los candidatos de oposición a recibir esta protección? ¿Les conviene o por el contrario no les beneficia en lo absoluto? Esto y más en Francas Noches. Francas Noches, Venezuela. Qué alegría saludarles. Recuerden que ustedes tienen un compromiso de 10 a 11 de la noche ineludible. Es la única cita franca que hay en Venezuela. No tienen para dónde agarrar, se tienen que quedar aquí en Canal I, viendo Francas Noches, disfrutando de este espacio. Este espacio además que nació para construir junto a ustedes la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Además, buena noticia el día de hoy, redoble de tambores, tenemos cuenta de Instagram de Francas Noches. Francas Noches Piso Canal I ya disponible para ustedes en Instagram para hacer llegar dudas, sugerencias, comentarios, comentar nuestras fotos, nuestros videos y todo el contenido que tenemos para ustedes disponible en esa red social que apenas nació el día de hoy, pero que va a crecer muchísimo con el apoyo de toda nuestra audiencia. Así que a participar de una vez, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I, la etiqueta Francas Noches y ahora en Instagram, posteriormente en Twitter y lo verán en todas las plataformas digitales, Francas Noches Piso Canal I. Por favor, a seguirnos y a participar. Estamos muy contentos porque tenemos otra vía para comunicarnos con ustedes. Ya verán pronto transmisiones en vivo a través de la cuenta de Francas Noches y disfrutaremos mucho de la oportunidad que nos brinda la tecnología de poder disfrutar de esta televisión informativa que cada vez evoluciona más, que cada vez crece más y que se anexan a ella cada vez más herramientas y más formas de encontrarnos. Porque ahora el periodista sale de la cámara, se sienta junto a la gente, le cuenta la noticia en el oído, la hace entendible y eso también se hace a través de las redes sociales. Así que los necesito allí activos en las redes sociales. Señores, comenzamos a revisar el contenido informativo. En medio de opiniones polarizadas, el 22 de agosto inicia la campaña electoral de cara a la elección primaria a realizarse el próximo 22 de octubre, en la cual participarán un sector de la oposición venezolana. La información la dio a conocer el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, en la que manifestó que espera que reine el espíritu de respeto y tranquilidad entre los participantes, además que los candidatos puedan desarrollar su campaña sin ningún tipo de restricción. Casal afirmó que el desarrollo de la campaña inicia tras la firma por parte de los candidatos de un programa mínimo de gobierno y una declaración de principios comunes. El espíritu de concordia y la tranquilidad ya se vieron alterados desde días previos a la campaña cuando los candidatos iniciaban el recorrido por el país y eran víctimas de situaciones de violencia bastante graves y complicadas. Y hablando de situaciones de violencia y de candidatos a la primaria, la precandidata a la elección primaria, Delsa Solórzano, ella ofreció una rueda de prensa donde denunció que está siendo amenazada en conjunto con su familia. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, designó al fiscal 94 para investigar este caso. A propósito de esto, Solórzano señaló que ella, con su familia y equipo de trabajo, está recibiendo amenazas a través de sus redes sociales y, por supuesto, que acudió a instancias internacionales. Como lo he dicho, yo no voy a ir a instancias aquí. Ya yo fui a donde tenía que ir. Yo fui a la ONU, anteayer, estuve en la ONU, hablé con la Misión Independiente de Determinación de Hechos, hablé con la gente de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hablé con la CIDH, ya yo acudí a las instancias que iba a acudir porque en las de Venezuela no confío y no puedo confiar, porque además es absurdo, porque son mi contraparte en la Corte Penal Internacional. Tarek defiende a Maduro en la Corte Penal Internacional y yo lo estoy acusando. Entonces, no tiene sentido. En este mismo orden de ideas, Solórzano señaló que ellos se encuentran preparados por si se adelanta
adelantan las elecciones presidenciales. Estamos preparados para todo y no lo digo a título de presidente del partido o de candidata, lo digo en nombre de la unidad. No estoy autorizada para hablar por la unidad, que entiendo que tienen una rueda de prensa más tarde, pero créeme que estamos preparados para cualquier escenario y la primaria va. La primaria es el 22 de octubre. Y otra cosa que lo concateno con lo que me acabas de señalar, Oliver, es que no es verdad que va a haber consenso. Hay primarias. Para que hubiera consenso sería menester que se retiraran todos los candidatos y que quedara uno solo. Y por lo menos yo no me voy a retirar. Cabe destacar que la aspirante a las elecciones primarias pautadas para el próximo 22 de octubre y organizada por un sector de la oposición exhortó a los demás candidatos a llegar a un acuerdo por Venezuela. Asimismo, enfatizó que seguirá recorriendo el país. En la cámara de Johnny Guerra, reportó para Noticias Canal I, Yumarlene García. Planteamiento profundo el de Delsa Solórzano. Yo soy quien acusa a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional y Tarek William Saab es quien lo defiende en la Corte Penal Internacional. No tiene sentido que me designen a un juez de cualquier instancia nacional para mi caso y mucho menos que me den protección cuando hoy yo apelo en la Corte Penal Internacional que en Venezuela no existe Estado de Derecho. Eso es lo que quiere decir lo que acaba de decir la candidata Delsa Solórzano en el reporte. Si Delsa Solórzano pone en tela de juicio el Estado de Derecho en el país, ha hecho acusaciones directas por crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro y a quienes acompañan a Nicolás Maduro en el gobierno, a los aliados de Nicolás Maduro. De paso, ha sido la artífice de la apertura de los 8 casos de investigación más importantes de la Corte Penal Internacional respecto a Venezuela y de los 800 por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Pues definitivamente no le queda de otra que actuar como está actuando y decir lo que tiene que decir. Ahora, de allí a que el Estado no actúe de oficio y cumpla con su rol de resguardar la seguridad de los ciudadanos, más allá de ser una candidata, eso es otra cosa. Y es que los cuerpos de seguridad del Estado tienen una responsabilidad con los ciudadanos. Eso es eso es un cuerpo de mandato civil que tiene la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos en situación de amenaza o situación de violencia. ¿Qué pasa entonces con aquellos candidatos que han sido víctimas de violencia en sus giras por el país? ¿Dónde está la garantía de seguridad? Por ejemplo, se está actuando desde la Fiscalía, por ejemplo, para investigar los hechos de Apure, para investigar a quienes llamaron a la violencia en Trujillo en contra de María Corina Machado, y hoy ya han dicho que están actuando en el caso de la candidata Delsa Solórzano, quien ha sido la que ha actuado de manera más directa a nivel legal en instancias internacionales. Recuerden que estamos hablando de un abogado que tiene experiencia en el asunto de los derechos humanos y quien ha llevado la bandera del tema de los denominados presos políticos, el tema de, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos, el tema de la tortura reconocida por la Organización de Naciones Unidas y que el gobierno venezolano dice que no se trata de tortura y que eso es parte de lo que litigan y discuten dentro de la Corte Penal Internacional, y el tema de los crímenes de lesa humanidad. 800 casos ha llevado Delsa Solórzano, entre los cuales se encuentran los 8 más importantes que están siendo revisados en este momento por la Fiscalía encabezada por Karim Khan. Sobre este tema, continúan las investigaciones para identificar a los involucrados en las amenazas contra la dirigente política y candidata a la primaria Delsa Solórzano. Remigio Ceballos, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, dio a conocer nuevos detalles sobre las amenazas realizadas contra la precandidata a través de redes sociales. El también ministro destacó que cuentan con la cooperación de cuerpos policiales internacionales para determinar la procedencia de dichos mensajes. Por medio de un post señaló: Venezuela es una nación libre, independiente y soberana, garante del Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Toda persona tiene derecho a la protección por parte de los organismos de seguridad ciudadana. No es lo mismo que opina Delsa Solórzano. El precandidato presidencial por el Partido Acción Democrática a la primaria de oposición, Luis Eduardo Martínez, rechazó los actos violentos que han ocurrido con algunos dirigentes de este sector del país. Recordemos que Luis Eduardo Martínez es candidato por Acción Democrática fuera de la elección primaria, pero se ha referido al tema de los candidatos de la primaria.
Martínez indicó que la única salida de los problemas en Venezuela es electoral y en paz, por lo que exhortó a los dirigentes políticos a no alimentar a los conflictos ni los enfrentamientos entre los venezolanos, ya que a su juicio solo ocasionaría confrontación y pérdidas humanas, además de que no es garantía para la estabilidad nacional. Seguimos en la misma línea, vamos ahora con Luis Parra. El presidente de Primero Venezuela, diputado Luis Parra, señaló que para el partido su objetivo es que Venezuela sea una sola bajo el tricolor nacional. Parra aseguró que la propuesta del partido se basa en buscar un camino para la construcción del país y que el único camino para conseguirlo y consagrarlo es a través de las decisiones electorales. De acuerdo con Parra, el abanderado José Brito es un líder que viene de la provincia, que conoce la Venezuela profunda. Asimismo señaló que la voz del pueblo es la que debe de ser escuchada para el cambio de una Venezuela diferente. Pasamos a contenido internacional. También tiene que ver con elecciones, pero esta vez en Centroamérica. En la recta final, candidato Bernardo Arévalo y León por Movimiento Semilla y Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza disputarán la silla presidencial en Guatemala en el balotaje de este domingo 20 de agosto. Conozcamos en detalle sus trayectorias profesionales en el siguiente reporte. Según la última encuesta realizada por la consultoría interdisciplinaria en desarrollo, Citgalup, el socialdemócrata Bernardo Arévalo lidera la intención de votos con el 63% de preferencia electoral, mientras que su contrincante Sandra Torres tiene un 37% de confianza ciudadana. Bernardo Arévalo es un sociólogo y exdiplomático de 64 años de edad. Tiene una amplia trayectoria profesional en la que ocupó cargos como cónsul en Israel, viceministro de Relaciones Exteriores de su país y embajador en España. Su principal propuesta de campaña es acabar con la corrupción estatal, por lo que plantea la creación de un sistema nacional anticorrupción, así como fortalecer el control de las cárceles y generar empleo a través de la inversión pública. Por su parte, Sandra Torres, licenciada en Comunicación Social y empresaria de 67 años de edad, intenta por tercera vez consecutiva llegar a la presidencia de la República. Torres incursionó en la política en 2003 como cofundadora de la Unidad Nacional de la Esperanza de tendencia centroderecha. Entre sus propuestas de gobierno, propone eliminar el IVA de la canasta básica y adoptar estrictas políticas de seguridad como las establecidas en el vecino El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Mientras se agiliza la logística del material electoral en los centros de votación, más de 9.3 millones de guatemaltecos en un país de 17.1 millones de personas están convocados a ejercer su derecho al sufragio este próximo domingo, con el objetivo de decidir el futuro del país que se encuentra en medio de una convulsión política y social. Franger García, Canal I. En Guatemala parece no levantar cabeza la candidatura centroderechista de Sandra Torres, quien ha venido creciendo en los últimos años en la política. Tras lanzarse en reiteradas oportunidades, hoy parecía tener la oportunidad, ya que llegó al balotaje. Sin embargo, parece que la candidatura centroderechista no logra los estándares suficientes. Y al parecer en Guatemala el socialismo se apodera del gobierno. La oposición ganará las elecciones. Esto según las encuestas, ya veremos qué ocurre. Hoy hablaremos sobre estos temas. Ecuador y Guatemala. En el tema de la entrevista franca el día de hoy, la silla franca se traslada vía Zoom. Vamos a hablar de estos temas internacionales de interés. Por ahora, a la pausa. Ya volvemos con más. La naturaleza habla. Seguimos revisando información que se suscita en Colombia, pero se sintió en Venezuela. Pasada la 1 de la tarde del día de hoy, jueves, un temblor de magnitud 6.3 sacudió la capital colombiana. Usuarios en redes sociales también reportaron sentir el movimiento telúrico al oeste y este de Caracas.
De acuerdo con el boletín publicado a las 2:05 de la tarde por la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica Funvisis, el temblor tuvo una profundidad de 5 kilómetros con epicentro al sur de Bucaramanga, Colombia. Entre tanto que el Servicio Geológico Colombiano hizo lo mismo a las 12:05 hora local, en el que señala que el sismo fue de magnitud 6.1 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros al norte de la región de Meta. Al momento de redactar esta nota, medios colombianos reseñaron la muerte de una persona tras caer de un edificio desde el 7º piso al tratar de salir por la ventana. Internautas de ambos países postearon imágenes en las que se puede observar cómo evacúan las edificaciones y se mueven los objetos a consecuencia del fenómeno natural. Colombia es uno de los países que se encuentra en el cinturón de fuego, por lo que tiene una alta probabilidad de movimientos sísmicos. El anillo de fuego, como también lo conocen, concentra el 75% de los volcanes del planeta, lo que es igual a 450 estructuras volcánicas. Definitivamente Caracas hoy en algunos lugares vivió momentos de tensión porque ciertas edificaciones, por ejemplo en el este de Caracas, evacuaron al personal que laboraba allí, a las personas que se encontraban como transeúntes. Así que hay que estar muy pendiente de estos asuntos. En Colombia se activaron las alarmas, en el caso de Bogotá, las alarmas antisísmicas y pues definitivamente los países que tienen alta posibilidad de sismos de alta envergadura como este, pues cuentan con este tipo de alarmas. Caracas es territorio bastante sísmico, pero estas alarmas no necesariamente existen, así que sería bueno tomarlas en cuenta. Orlando Camacho, presidente de Fedindustria, destaca que la economía se ha incrementado de forma progresiva, aunque aún es frágil. Están trabajando para crear una economía robusta. La economía ha venido manteniendo la visión del 5% de crecimiento para el 2023. Así lo asegura Camacho, quien también señala que este año es uno de los mejores que ha tenido la economía venezolana. También parlamentario ha dicho que este crecimiento se debe a las nuevas leyes que promueven el comercio, como la ley de emprendedores y la ley de zonas económicas especiales y empresariales. ¿Qué opina la gente sobre que el 2023 ha sido uno de los mejores años a nivel económico? ¿Qué opina el bolsillo del venezolano respecto a lo que dice Camacho, por ejemplo? ¿Ha sido el 2023 uno de los mejores años a nivel económico? ¿Ustedes están sintiendo ese crecimiento del 5%? ¿Lo siente, por ejemplo, el tema de la seguridad social? ¿Lo siente, por ejemplo, el tema de los servicios públicos? ¿Usted, por ejemplo, a final de mes, siente el crecimiento económico? ¿Su bolsillo responde a ese crecimiento económico del 5%? ¿Su bolsillo, por ejemplo, coincide con que el 2023 es uno de los mejores años a nivel económico? Si usted cree que no, puede hacérselo saber al diputado Camacho, que seguramente tendrá alguna respuesta que darles. En la recta final, candidatos a la presidencia de Ecuador realizan este jueves su cierre de campaña de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto. Los aspirantes que finalizarán sus actividades proselitistas en la ciudad de Guayaquil son Luisa González por Revolución Ciudadana, Juan Topic de Alianza País, Sin Miedo, Otto por la coalición Actuemos y Daniel Noboa del Partido Acción Democrática Nacional. Mientras que Yacu Pérez de Alianza Claro, Bolívar Armijos del Movimiento Amigo y Cristian Zurita, cuya candidatura reemplaza al dirigente asesinado Fernando Villavicencio, cerrarán campaña en diferentes puntos de Quito. El ejército ecuatoriano ya se encuentra desplegado en los centros de votación en todo el país para mantener la seguridad de los preparativos y salvaguardar el material electoral, las papeletas y el recinto donde se celebrarán estas elecciones. Más de 13.4 millones de ecuatorianos están convocados a participar en la jornada democrática del domingo para decidir el futuro del país, en medio de una crisis latente por el asesinato de Fernando Villavicencio como candidato presidencial. Por otro lado, el dirigente político del correísmo dentro del mismo país y anteriormente un
alcalde, también de Ecuador, había sido asesinado. En esta oportunidad le ha tocado el turno de amenaza a la presidenta del Consejo Nacional Electoral en Ecuador. ¿Qué ocurre en Ecuador? ¿Qué ocurre con la política latinoamericana? ¿Qué pasará en estas elecciones del domingo para elegir quién llevará las riendas de Ecuador en el futuro? Eso y más en la próxima parte de La Silla Franca, porque hablamos de elecciones. Con Mayra Pereira, analista político, ella nos va a hablar de Ecuador en profundidad, pero no vamos a dejar de tocar el tema de Guatemala porque se enfrentan también en balotaje. Un fin de semana electoral tenemos en Latinoamérica. Ya volvemos con más. Seguimos con más de Francas Noches y recuerden que nos estamos estrenando en Instagram, @francasnoches, _canal I. Estamos felices por eso, así que necesito que participen, que nos sigan, que estén allí, que le den like a las fotos, que comenten, que compartan. Y además nosotros, por supuesto, estamos disponibles para ustedes a toda hora para responder sus dudas, sugerencias y comentarios, también a través de Halim Naim en Twitter e Instagram, @Halim Naim. @Noticias Canal y por supuesto la etiqueta Francas Noches. Señores, a participar. Tema internacional. Abrimos con Ecuador. Mayra Pereira, analista político, está con nosotros vía Zoom desde Quito. Bienvenida a Francas Noches. La Silla Franca viajó a Ecuador y está allá contigo. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por este momento. Alegres de conversar contigo, una venezolana en Ecuador que se dedica al análisis político, que está viviendo de cerca la situación política de este país, que el domingo define quién va a llevar el rumbo de la nación en los próximos años y que definitivamente se encuentra en un momento de tensión política bastante interesante. La muerte de un candidato, la muerte de un dirigente político, previamente la muerte de un alcalde. Estamos en momentos de tensión en Ecuador. Un gobierno criticado por sus políticas de seguridad, una oposición que se ha dedicado, según algunos analistas, a generar el caos para que no se noten las políticas de seguridad del gobierno. Lo cierto de todo esto es que, sea como sea, las elecciones son el domingo. Mayra, ¿cómo ves este proceso electoral? Una candidata correísta que encabeza las encuestas, un candidato conservador, pero con algunos destellos de liberal, con algunos destellos de derecha, con una admiración importante por Bukele y la mano dura, que se benefició muchísimo de la muerte de Villavicencio, porque el que se benefició no fue el candidato que sustituye a Villavicencio, sino aquel que habló de las políticas de la mano dura como Villavicencio, que es quien se encuentra en segundo puesto y que es adverso al presidente Lasso, pero no necesariamente es parte de los partidos de izquierda o de los partidos socialistas. Mayra, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues sí, estoy en Quito y te puedo comentar que obviamente se respira un ambiente de elecciones, además es una realidad complicada, para nadie es un secreto que la crisis y la violencia política están azotando a Ecuador, además es un país muy pequeño y obviamente todo se sale de control mucho más fácil. Por supuesto, la muerte de el candidato que además era el candidato más cercano al gobierno de Lasso, pues sufrió parte de esta violencia política, fue asesinado y Jan Topic fue el candidato político que además digamos que capitalizó más esto, porque además es el candidato político que se ha casado con la bandera de mano firme, mano dura. De hecho, esa es parte de su eslogan político, mano dura contra la inseguridad, porque además él participó en la Legión francesa, extranjera, militar, sabe muy bien de lo que es hablar de seguridad, ha liderado un cuerpo de seguridad, entonces esta es su bandera política y obviamente ha capitalizado muy bien. Por otro lado, tenemos a la candidata correísta de Revolución Ciudadana, que tiene el 30% de intención de voto y según las encuestadoras es quien ganaría las elecciones. A ver, Mayra, tenemos a un candidato militar en un continente donde cuando un militar toma el poder pareciera que las consecuencias son bastante duras, y no hablo de duras a nivel de seguridad, no hablo de duras a nivel de política, sino que son consecuencias duras en el sentido de que el militar
no digo que todos, pero los que han ostentado el poder de algún modo, han tenido consecuencias de perpetuidad a nivel de poder. No existe este miedo con el candidato Jan Topic, que se encuentra de segundo en la tendencia de voto, y ya vamos a hablar de la candidata correísta. Sí, a ver, como venezolanos, tú y yo sabemos muy bien lo que es que un líder militar llegue al poder. Jan Topic, desde el día 1 que él mostró interés por su candidatura política a la presidencia del Ecuador, mostró su intención de tener mano firme, no ha negado su pasado como militar, y mucho menos toda la experiencia que tiene a nivel de seguridad, pero lo cierto es que la percepción de la ciudadanía con respecto a Jan Topic es totalmente diferente quizás a la que pueden tener otros países que han sufrido ya de tener liderazgos militares. Entonces, quizás, por ejemplo, un ecuatoriano de a pie no sabe lo que es tener a un militar o a alguien que realmente sepa lo que es tener mano dura, porque es simple, no es lo mismo que un civil diga quiero tener la mano firme contra la inseguridad, a que lo sepa un militar que además sabe perfectamente lo que es seguir un régimen. Entonces, a nivel de percepción de a pie, la gente de la calle no lo sabe, el ecuatoriano simplemente quiere una persona que llegue y represente lo que es, además, que represente todos estos miedos, pero que los solucione. El detalle es que los candidatos hasta ahora, incluyendo a Jan Topic, han dicho el qué y el por qué, pero no han dicho el cómo. Entonces, yo creo que a nivel de análisis internacional político, esto realmente es lo que interesa, el cómo lo van a hacer. Y por supuesto, preocupa, especialmente si eres analista político y si has vivido algún tipo de régimen político militar, sabes perfectamente lo que significa mano dura. Mayra, la candidata de izquierda lidera la intención de votos. Es importante esta pregunta. ¿Lidera la intención de votos la candidata de izquierda o lidera la intención de votos Rafael Correa? Me encanta esta pregunta, porque, a ver, voy a ser bien, me gusta ser bastante pragmática cuando hablo de política, y la verdad es que sí. Esto se llama Francas Noches y tú estás sentada en la silla franca, así que este es el momento de la franqueza, Mayra. Perfecto, sí. Entonces, sí, por supuesto, para nadie es un secreto que la persona que vote por Luisa González vota por Rafael Correa. La marca personal, el simbolismo de Rafael Correa y del Movimiento Revolución Ciudadana es lo que hace que la gente vote por el candidato correísta. Porque si no, no estaríamos hablando de candidato correísta, estaríamos hablando de Luisa González. Pero Luisa González por sí sola es solo una candidata política más, pero no, estamos votando por el Movimiento Correísta, por Revolución Ciudadana y por Rafael Correa. Ahora, mirando esta realidad y mirando el antecedente del correísmo dentro del Ecuador, hagamos proyecciones. De ganar González la elección presidencial y de tener a un Correa que maneja sus tentáculos dentro de ahora el futuro gobierno de Ecuador, ¿cómo vislumbras los próximos días para el país suramericano? Es complicado. Obviamente, los próximos días y las próximas semanas para Ecuador a nivel político y a nivel social van a ser muy complicados, especialmente porque ahorita no sabemos para quién trabajamos. Ahorita no sabemos realmente, podemos tener especulaciones, cosa que me parece totalmente irresponsable señalar a alguien, como quizás hacen algunos analistas o quizás hacen algunos medios de comunicación, pero como analista político y como sociólogo me parece totalmente irresponsable decir o señalar a una persona o un movimiento, porque no se sabe realmente qué está pasando en Ecuador a nivel de inseguridad, quién está hilando. Claro. Y además las encuestas latinoamericanas no son las encuestas más confiables. Ya lo vimos en Argentina, el candidato iba de tercer lugar en las encuestas. Y en las encuestas nunca subió del tercer lugar. Y arrasó en las elecciones, Milei. Entonces, las encuestas latinoamericanas tampoco son de fiar. Totalmente, mejor no has podido decirlo, pero hay algo que es muy cierto, y es que ya en Latinoamérica tenemos ahora una previsión que es muy fácil de dar, que es somos un péndulo político. Entonces, en Latinoamérica se está dando mucho el voto castigo. Entonces, obviamente, si sabemos que un gobierno, ya sea de derecha o de izquierda, no lo sé bien, la gente opta por irse por el candidato opuesto, que en este caso sería el sector de izquierda. Entonces, no es de extrañarse tampoco, quizás la candidata correísta llegue a la
presidencia, porque además para nadie es un secreto que la inseguridad es mejorada precisamente con el gobierno de Lasso, que se ha ido en caída libre totalmente. Entonces, obviamente, al final, si vemos quién vota mayormente, que bueno, es el mayor, o sea, es como la masa de la población, van a votar precisamente por los candidatos que además sepan llegarles. Y para no es un secreto, quienes vieron el debate presidencial en Ecuador saben perfectamente que la candidata correísta está muy bien formada, sabe muy bien a quién llegarle, tiene un buen discurso para las masas. Ahora, ¿qué ha marcado el fracaso de Guillermo Lasso en la presidencia de Ecuador? Porque también parece una tendencia que cuando se acaba con este proceso revolucionario en alguno de los países suramericanos, no es el caso de Venezuela porque no ha pasado, el gobierno inmediatamente siguiente está marcado por el repudio de la población, más allá del fracaso, porque es que, por ejemplo, el caso de Macri en Argentina, no podemos catalogarlo como un fracaso porque sus políticas económicas tenían un fin. Él lo dijo claramente, es que yo no esperaba que pasara lo contrario. Yo estoy implementando una política económica que la necesitamos en el momento que estamos viviendo. Pero en el caso de Lasso, ¿qué marcó su fracaso político? El desastre totalmente de la inseguridad se salió de control y Lasso, el gobierno de Lasso como tal, no supo qué hacer para frenar la inseguridad. Y si lo supieron, pues no lo supieron llevar a cabo y no lo supieron ejecutar. Entonces, obviamente, cuando tú conversas con un ciudadano común y corriente, quizás una persona de clase media, te dicen, obviamente tienen una percepción sobre la inseguridad. Y al final a la gente lo que le importa es tener comida para llevar a la casa, es decir, que el dinero le alcance y segundo, que pueda salir a la calle tranquilamente, especialmente si le hablas a los millennials. Entonces, obviamente, cuando no tienes nada de eso, y esto se pudo ver y te lo puedo decir en primera persona, pues sí hay una percepción y además, y no solo una percepción, es real. O sea, al candidato que asesinaron hace poco, lo asesinaron en el centro norte de la ciudad y yo, o sea, podemos haber pasado por ahí fácilmente. Entonces, pues es real y desgraciadamente este gobierno no hizo nada para frenarlo, no supo cómo hacerlo y al final eso es lo que le importa a la gente. Claro. Ahora, ¿cómo han actuado respecto a este asesinato? ¿Cómo han actuado los cuerpos, más allá de los cuerpos policiales, más allá de los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cómo ha actuado, por ejemplo, la Fiscalía? ¿Cómo ha actuado el Poder Judicial en Ecuador? Esta pregunta es bastante complicada. Yo últimamente he dicho que hablar sobre lo que está pasando en Ecuador hay que hablarlo con mucha cordura y mucha mano izquierda, precisamente porque tú no puedes señalar a nadie. Pero lo que te puedo decir como analista político internacional es que obviamente los mecanismos de forma democrática han intentado hacer lo que mejor pueden hacer, pero te das cuenta que cuando las cosas se salen de control, especialmente a nivel de inseguridad, y cuando tú no sabes realmente quiénes son los actores implicados, es complicado que tú puedas realmente llevar a cabo una política de seguridad confiable y eficaz. Mayra, nos tenemos que ir a la pausa. En la próxima parte vamos a hablar sobre los talones de Aquiles de los dos candidatos que encabezan las encuestas, porque es interesante también conocer qué cosas harían que los ecuatorianos no votaran por ellos y cuáles serían los talones de Aquiles de estos candidatos a la hora de ejercer la presidencia del país. Ya volvemos con más de Francas Noches. Mayra Pereira, analista político venezolana en Ecuador, está en Quito, sentada en la silla franca que se trasladó hasta la capital de este país suramericano que celebra elecciones este domingo. Mayra, el talón de Aquiles de los candidatos. ¿Cuáles son las debilidades de estos candidatos de enfrentarse a una presidencia? Bueno, para Luisa González, que es la candidata de Revolución Ciudadana por el movimiento correísta, la principal falencia realmente es a nivel de economía. Para nada es un secreto que
a ver, Luisa González resulta una candidata del establishment político porque las personas que votan por ella es porque votan o por Rafael Correa, porque confían en el movimiento correísta o porque ya saben lo que esperar de posiblemente de esta candidata, del gobierno de esta candidata, pero realmente no se sabe mucho más allá de lo que pueda pasar porque, bueno, de alguna u otra forma, tanto ella como los otros candidatos han sido realmente certeros con sus propuestas, especialmente las propuestas económicas. Bien, y cuando observamos al segundo lugar de enfrentarse a una elección presidencial, más allá de su historia militar, en cuanto a gobernanza, en cuanto a gobernabilidad, en cuanto a proyecto, en cuanto a quienes lo acompañarían en una presidencia, ¿cuál sería el talón de Aquiles? Sus políticas sociales. Y no porque sean particularmente malas, es porque van en contra de quizás lo que piensa la mayor población juvenil. Y de nuevo, de nada sirve, por ejemplo, que tengas mano dura contra la corrupción o contra la inseguridad y que creas tener mano firme contra las mafias. Si de alguna u otra forma restringe las libertades civiles, por ejemplo, para la comunidad LGBTI o los derechos al aborto, que por cierto esto ya estaba pasando en el gobierno de Lazo. Sin embargo, para no es un secreto que también estamos en Ecuador y que Ecuador es un país pues bastante conservador con estos temas. Sí, bueno, ese es el tema de los conservadores y Ecuador se ha convertido en una población que tiene una significativa participación de jóvenes dentro de los procesos electorales y son 13.4 millones de ecuatorianos los que están convocados a las urnas y son 13.4 millones de personas a las que hay que convencer. Siendo conservador, él tendrá que atenerse a las consecuencias de las cosas que ha dicho dentro de la campaña porque los jóvenes realmente no están casados con esas políticas. Por lo menos ese es el análisis que se hace de la política profunda a nivel latinoamericano. Y no solo a nivel latinoamericano, porque es que Latinoamérica es un continente, a pesar de todo, muchísimo más conservador que Europa, que Norteamérica y, pues, por supuesto, que aquí el discurso contrario a lo conservador, demasiado profundo y demasiado arraigado, tampoco cala en mayor medida. Es decir, tampoco es que aquí el tema en Latinoamérica LGBTIQ+, ni siquiera para los activistas resulta tan fácil asumirlo tan abierto como resulta en España, en Italia, en Francia o en Europa. Entonces, este tipo de cosas también tienen que saberla manejar en el discurso político. Ahora, metiéndonos un poco en el proceso electoral, nos hemos dado cuenta de que la presidente del Consejo Nacional Electoral ha sido víctima también de amenazas, es decir, vuelven a arremeter contra la seguridad en este país y vuelve a ser la seguridad un tema a tratar respecto a estas elecciones presidenciales. El temor debe apoderarse de Ecuador de cara a lo que va a ocurrir el domingo. Candidato muerto, amenazada la presidenta del Consejo Nacional Electoral y pareciera que nada ocurre a nivel de cuerpos de seguridad del Estado, a nivel de investigación, a nivel de poderes en el país o de los poderes competentes en el caso. Mayra, ¿qué tienes que decir al respecto? Esto lo dije hace poco en una plataforma de la que soy creadora que se llama Mis Política y dije que cuando se llega a niveles o a instancias en los que es asesinado un candidato político a la presidencia y pareciera que no pasa absolutamente nada, es solo una estadística más, es cuando sabes que no solo todo se salió de control, sino que quien manda no es la clase gobernante política, sino el crimen organizado. Y desgraciadamente esto es lo que está pasando en un país como Ecuador. Obviamente ya sabemos que es un país muy pequeño y es mucho más fácil que las cosas se salgan de control. No sabemos de nuevo quién está detrás de todo esto y no podemos señalar a personas ni a movimientos por responsabilidad además. Pero pues sí, estamos ante una situación en la que solo queda ser responsable como ciudadano y solo queda ser responsable con tu entorno. Y por supuesto, si eres de la clase política, pues tratar de convencer a tu posible público para que, bueno, pues vote por ti. Pero honestamente nada está dicho en estas elecciones. Lo que sí se sabe es que es muy probable que de nuevo llegue el movimiento adversario a este gobierno. Ahora, eso también parece ser una tendencia, ¿no? Que gana el adversario al gobierno de turno. No es el caso venezolano, pero parece ser una tendencia en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, en el caso de Chile. Así ocurrió
y sigue ocurriendo. Fíjense que ahora con el tema de la tendencia Milei en Argentina, con lo que ocurrió en la primaria, parece que gana el adversario a quien está de turno. Y está ocurriendo ahora con Lasso, que pareciera que el correísmo se vuelve a hacer con el poder, y lo que puede pasar posteriormente es que vuelva a ganar una persona adversaria al correísmo, y eso hace que la continuidad de gestión no se genere. Porque pareciera que están pensando con la ideología visceral y no con la necesidad imperante del crecimiento y el avance de las naciones. Mayra, si esto ocurre en Ecuador, ¿existe posibilidad de continuidad alguna a los planes de Lasso que de cierto modo en otros aspectos que no es la seguridad pudieran ser positivos para Ecuador? Totalmente, va a pasar todo lo contrario. Obviamente, al llegar, por ejemplo, este movimiento adversario, en este caso al gobierno de Lasso, sí, no va a haber continuidad, y esto se está dando. Esto ya parece ser un modus operandi en Latinoamérica. En parte pasa porque nadie llega solo, ningún movimiento llega solo, ni existe tal fenómeno político. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Milei no llegó por sí solo. Siempre existe un descontento social por la clase gobernante que está en ese momento. En este caso, hay un descontento social por la falta de eficacia en las políticas, especialmente de seguridad en el gobierno de Lasso. Entonces, es muy probable que llegue el movimiento correísta de nuevo, precisamente no porque es la mejor opción necesariamente, sino porque están descontentos con esta clase que ya estaba gobernando. Entonces, obviamente, si tú no le das a la ciudadanía lo que quiere, pues lo va a buscar por otro lado. Claro. Es simplemente realpolitik. Esto se está dando, y además ya es algo muy latinoamericano. Esto no pasa en el caso venezolano, pero en el resto de Latinoamérica, aún con realidades totalmente distintas y contextos totalmente distintos, es lo que pasa. Mayra, quiero preguntarte para cerrar el tema de Ecuador sobre el despliegue de seguridad y el funcionamiento de las elecciones, porque cuando se menciona el Consejo Nacional Electoral, inmediatamente los venezolanos enganchan con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, con un poder electoral que se creó en su momento con la revolución del siglo XXI, pero en Ecuador funciona distinto. Sí, se llama Consejo Nacional Electoral, pero su finalidad, su funcionamiento y su rol dentro de la política ecuatoriana es diferente. Entonces, estos dos aspectos, el despliegue de seguridad desde ya y, por supuesto, el funcionamiento electoral rápidamente. Sí, a nivel de seguridad, el despliegue ya está en todas las ciudades, especialmente en las ciudades principales. De hecho, si recorres la ciudad de Quito, ya se puede ver pues estos espacios dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral ya resguardados. A nivel de seguridad, se puede decir que las instituciones de seguridad están llevándolo a cabo perfectamente bien. Sin embargo, pues hacen lo que pueden. Las ciudades principales ya están bien resguardadas. Sin embargo, pues no se puede saber muchísimo más. A diferencia de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral parece tener descentralización, y eso es algo bastante interesante y algo a resaltar dentro de lo que es, por supuesto, los mecanismos democráticos. Pero pues a diferencia de Venezuela, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano se maneja bastante bien como un órgano rector particular, y esto es muy importante destacarlo porque eso le da cierta confianza a la ciudadanía ecuatoriana, y eso es algo que desgraciadamente no tenemos en Venezuela, pero pues sí, así funciona. Y a nivel de seguridad te puedo decir que todo se está llevando a cabo según lo planeado por los mecanismos de seguridad. Mayra, quiero preguntarte sobre el caso Guatemala. Van a balotaje este fin de semana. Tenemos a dos candidatos, una periodista y empresaria, otro hombre con trayectoria política que encabeza las encuestas. Parece que la izquierda se hace con la presidencia de Guatemala y queda en el camino esta periodista que además tiene una trayectoria que ha venido construyendo desde el año 2003, que es una periodista de centro derecha que se identifica también con Nayib Bukele y las políticas de mano dura de Nayib Bukele, a pesar de que ideológicamente parecen no ser afines, porque así lo están diciendo, pero así se está moviendo el tablero. Parece que cada vez es más estéril el debate ideológico. Pero entremos en materia con el asunto guatemalteco. Se viven elecciones, se vive balotaje en Guatemala. Este sistema electoral del balotaje parece ser el más confiable a nivel internacional. Quiero saber cómo miras el panorama político de Centroamérica.
A ver, cuando pensamos un poco en Centroamérica, estamos pensando en que estos países, por ejemplo Guatemala, Honduras, que ya lo está haciendo, van a replicar las políticas de Bukele. No solo porque han sido efectivas, sino porque aparentemente han demostrado que pues tienen una eficacia dentro de la popularidad y la intención de voto para una posible reelección. Esto ya está pasando en El Salvador. Entonces, también se ha visto que en Guatemala parece que ha pasado de la socialdemocracia a una tendencia más conservadora. Para nadie es un secreto tampoco que especialmente los organismos de derechos humanos están hablando de corrupción. Sin embargo, esta parece ser la tendencia. Parece que Torres está a las puertas de la elección presidencial. Además, es primera vez en la historia del país que se ve a una ex primera dama y a un hijo de un candidato presidencial, disputarse la presidencia de la República. Por supuesto, el candidato de centroizquierda, Arévalo, dio un batacazo, por decirlo de alguna forma, porque no se esperaba que él llegara a competir en este caso, con Sandra Torres, pero sí creo totalmente que lo que está pasando en Guatemala es solo una previsión de lo que podemos ver que va a pasar en Centroamérica a nivel político. Sí creo que... ¿Crees que era la oportunidad de Sandra Torres de llegar a la presidencia y la han condenado? Sí, o sea, por una parte sí, pero digamos que ya estaba en el terreno político, entonces no es tan difícil. Además, dentro de lo que cabe para un cierto sector de la población, ya tiene una percepción bastante positiva. Sin embargo, en Guatemala, al ser un país que además tiene altos niveles de corrupción, de hecho Guatemala resalta dentro de los niveles, dentro de los rankings internacionales de niveles de corrupción, es uno de los que más rankea dentro de lo que es Latinoamérica. Entonces, a ver, los organismos de derechos humanos por una parte reclaman que estas elecciones se están dando bajo un sesgo ideológico y bajo ya un sesgo... hay denuncias internacionales respecto al sesgo ideológico, respecto a la transparencia en el primer bloque electoral, respecto a la incidencia del gobierno dentro de las elecciones, respecto a las maniobras de la izquierda dentro de la primera vuelta electoral, y definitivamente al ver el resultado con el número que saca la centroizquierda y cómo queda la socialdemocracia en este resultado en la primera vuelta, definitivamente pareciera que había, de cierto modo, se había amañado la elección. Sin embargo, se respetaron los resultados, así quedaron y fueron a balotaje. Sí, totalmente. Además, una de las cosas que está pasando a nivel político en Latinoamérica y se está viendo en Centroamérica, gracias en parte a Nayib Bukele, es precisamente que parece que la gente está optando por un candidato ciertamente populista, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, pero que de alguna u otra forma tenga una bandera política que le convenza a la gente. Mano dura. Mano dura. Totalmente. De hecho, ya se está haciendo en Honduras. Hace poco salieron unas imágenes de una cárcel que todo el mundo pensaba que era una cárcel más de El Salvador, en la que Nayib Bukele pues estaba simplemente cumpliendo con sus políticas de seguridad, y resulta que era una cárcel en Honduras. No me extrañaría para nada que en Guatemala se llevara a cabo precisamente esto, porque al fin y al cabo, cuando tú ves como país que además tienen realidad... Tu vecino que lo está haciendo de esa manera y le está resultando también, ¿no? Exactamente, entonces es muy fácil que lo repliquen. Sí, fenómeno Bukele, podríamos decir, no solo en Centroamérica, sino en el continente. Fenómeno Bukele. El fenómeno Bukele busca candidatos con una tendencia más de mano dura, no importa si es de derecha o de izquierda, pero que lleve la bandera de la mano dura en contra de la corrupción, el narcotráfico y en contra de la delincuencia, sobre todo en países altamente inseguros. Mayra, desde Quito, Ecuador, quiero agradecerte tu presencia en el programa. Quiero felicitarte porque eres de esas venezolanas que están en otro país haciendo las cosas bien, analizando profundamente los escenarios y dándonos contenido. Eso yo lo valoro muchísimo. Bienvenida cuando quieras a Francas Noches. Gracias a ti por la invitación, y por supuesto cuando quieras podemos seguir hablando de política y obviamente ayudando a la gente a que entiendan lo que está pasando en el mundo y por qué es que tenemos que seguir hablando de esto. Gracias. La verdad es que el honor es nuestro y por supuesto que en otra oportunidad te tendremos con nosotros en Francas Noches. Señores, era Mayra Pereira, analista político venezolana que vive en Ecuador, nos hizo un análisis profundo de lo que ocurre en Ecuador y de lo que pudiera ocurrir en Guatemala. 2 elecciones, fin de semana electoral en Latinoamérica. Ecuador, elecciones presidenciales. Guatemala, elecciones presidenciales en balotaje. Ya veremos qué ocurre. Pareciera que la izquierda se hace con estas 2 presidencias
y el tablero político en el continente se mueve, y se mueve en estándares universales, porque es que lo que puede ocurrir en Argentina con Milei también genera un equilibrio distinto dentro del continente. Argentina pudiera ser una válvula que cambie el tablero y el juego de la reorganización política del continente americano, luego de lo que ocurra en Ecuador y lo que ocurra en Guatemala. Como siempre les digo, señores, para despedir el programa, francas noches.